Amigos, regresamos. Hoy un tema muy importante. Quienes somos papás hemos atravesado en muchos momentos situaciones alérgicas en nuestros hijos, pero antes de saber pues que era una alergia nos hemos preocupado, no sabíamos qué hacer. Por ahí hemos cometido el grave error de automedicarlos también, así es que atentos porque hoy vamos a hablar de las alergias. Estamos además con un clima medio complicado, Arequipa literal está llena de polvo también, todos yo creo que estamos atravesando procesos alérgicos. Es importante reconocerlos y es importante saber actuar, por supuesto, para ayudar a nuestros pequeñitos, que son los que más sufren las consecuencias de estas alergias. Así es que hoy vamos a conocer los diferentes tipos de alergia que existen, qué hacer, cómo reconocerlos también, cómo tratarlos. Así es que hoy tenemos una gran invitada en nuestro segmento médico. Nos acompaña la doctora Elba Torres, ella es alergóloga. Doctora Elba, ¿cómo está? Bienvenida a Nuevo Día Magazine, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es un honor estar aquí para hablar acerca de las alergias, ¿no? Gracias, doctora, por acompañarnos. Iniciamos esta secuencia también invitándote a ti, si tú tienes alguna duda, alguna consulta, algo que quieras preguntarle a la doctora. Nuestra línea WhatsApp, ahí la vamos a poner en breve también en tu pantalla, 913-16-2653, y puedes escribirnos el mensajito, acá felices de trasladarlo, y la doctora Elba nos dará respuesta a tus dudas, a tus consultas. Doctora, estamos en tiempos en los que todos estamos, ¿no?, grandes y chicos con procesos alérgicos. ¿Cuáles son las alergias que son más comunes en nuestros niños, por ejemplo? Bueno, las alergias más comunes en los pequeños tenemos la rinitis alérgica, que prácticamente es una patología de todo el año, pero ahora en invierno se ve muy exacerbada. Y también tenemos la urticaria, ¿no?, que es un cuadro que afecta a bastantes personas, entre ellas los niños con frecuencia. ¿Cómo reconocemos, por ejemplo, un cuadro alérgico y no lo confundimos con un cuadro de gripe, por ejemplo, con la rinitis, ¿no?, que están todo el tiempo con los moquitos? Bueno, la rinitis, al ser un cuadro inflamatorio de la naricita, causa síntomas en esa zona, ¿no? La nariz está inflamada constantemente y produce moco, un moco fluido, cristalino. Tienen también picazón en la naricita, tienen ardor ocular, tos en algunos casos en los que se complica ya a nivel de la garganta. Pueden tener accesos de tos a tal punto de que hay mamás que vienen y nos dicen mi hijito tose, a un punto de llegar al vómito, ¿no? Entonces esos niños son característicos de una alergia respiratoria. Muchas veces lo confundimos, ¿no?, con sí, un proceso de gripe, con un proceso bronquial, etcétera. Por ejemplo, a mí me pasó con mi hijo chiquito en la época cuando salíamos de la pandemia, tosía. Nosotros decíamos, Dios, ¿qué es?, ¿no? Le hicieron todas las pruebas del mundo y resultó ser una alergia, ¿no?, bastante complicada, no dejaba de toser. Es importante eso, que nosotros vayamos al especialista, porque a veces a cuenta propia los automedicamos para una tos y no es una tos, ¿no?, o propiamente dicha, sino es a causa de una alergia. Así es, y es el peor error que cometemos, ¿no? Muchos pequeños vienen medicados con antibióticos, con corticoides por largos periodos de tiempo, y esto no hace más que debilitar su sistema inmunológico, que agravar el cuadro o que progrese la alergia, porque la alergia respiratoria en sí tiene una marcha alérgica que se llama, ¿no? Puede empezar con una simple rinitis. Con el paso del tiempo, si no es tratada adecuadamente, progresa conjuntivitis alérgica, que afecta a los ojitos. Después puede afectar los bronquios, generando cuadros de asma. Entonces, los pequeños que vienen a nuestra consulta vienen por lo general ya medicados con inhaladores, con corticoides, con antihistamínicos, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar. Así es, hemos probado todo y recién acudimos a consulta y debería de ser al revés. ¿Las alergias se pueden hacer crónicas, doctora, o son solo estacionales? ¿Cómo reconocemos los tipos de alergia que existen? Hay alergias agudas y alergias crónicas. Por lo general, las rinitis, del tema que estamos hablando más, son temas crónicos, ¿no? Son afecciones que persisten a lo largo del tiempo. Y el problema es que muchos padres llevan a los pequeños a un pediatra. Siguen el tratamiento, ven que no mejoró, lo llevan al neumólogo, lo llevan al otorrino y al final ya llegan a nuestra especialidad. ¿Por qué? Porque no siguieron un tratamiento, no dieron la opción al especialista de hacerle un seguimiento en el tiempo al pequeño. Y eso es muy importante, ¿no? Hay mamás que le dan un medicamento y dicen, no ha respondido, ¿no? 2 días ya está con eso y no responde. Pero los cuadros de rinitis responden de forma lenta, de forma progresiva. Entonces hay que ser constantes con el tratamiento que cualquier especialista indique.
Ujú. ¿Hay forma de saber exactamente a qué le tienen alergia a nuestros niños? ¿Hay alguna prueba, algo que se puede hacer para saber qué agente es el que le está generando esta alergia? Sí, existen pruebas en sangre y pruebas cutáneas. Las más confiables son las pruebas que se hacen en la piel, ¿no? Se llaman skin prick test. Se colocan alergenos en el bracito del pequeño y se hace una pequeña punción, un prick. Damos tiempo a que reaccione la piel en esa zona y tenemos el diagnóstico de a qué está reaccionando ese paciente, ¿no? Esto nos ayuda a dirigir el tratamiento para dar un tratamiento eficaz que logre mejorar la calidad de vida del paciente. Perfecto, entonces cada alergia o los grupos de alergias tiene un tratamiento diferente. Así es, depende. ¿Y esos de cada tratamientos son a paciente. larga data, doctora? ¿Tienen un periodo? Por lo general son a larga data, ¿no? Son tratamientos en los que tratamos de hacer que el paciente tolere esa sustancia a la que está generando alergia. Porque para empezar, la alergia es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune a algo común, que no nos causa daño, pero nuestro organismo en un momento dado lo reconoce como que es agresivo para nuestro cuerpo y lo empieza a atacar en nuestro propio cuerpo. Entonces el tratamiento se basa básicamente en hiposensibilizantes, que son las mismas sustancias a las que hemos salido positivos en la prueba de alergias, que se administran en el cuerpo del paciente, ya sea en inyectables, subcutáneos o en gotitas orales, y hace que el paciente vaya generando tolerancia inmunológica. Eso hace que a la larga el paciente pueda hacer una vida normal como cualquier paciente no alérgico. Ujú, perfecto. Generalmente cuando tenemos mascotitas en casa, ¿no? Se desencadenan las alergias. ¿Hay forma precisamente de esto, que de repente nuestro niño todo el tiempo ha estado perfecto y de pronto se activa una alergia, por ejemplo, a las mascotas que siempre han estado ahí en casa? Sí, es lo común, ¿no? Es lo común. Hacemos la prueba de alergias y, por ejemplo, sale positivo al gato, ¿no? Y los papás dicen, pero no puede ser porque hemos tenido gato muchos años, ¿no? Ujú. Pero es así, para un cuerpo hacer alergia tiene que haber estado expuesto un cierto tiempo hasta que el cuerpo empieza a formar anticuerpos que atacan ese epitelio del gato, ¿no? Y empieza a generar síntomas en cualquier momento. Perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias de una alergia maltratada, por ejemplo, que no ha sido diagnosticada a tiempo o no le hemos dado el tratamiento correcto? Muy aparte de afectar la calidad de vida, ¿no? Porque son pacientes que no tienen buena calidad de sueño, son pacientes que de repente despiertan cansados, se altera su crecimiento. Muy aparte de eso, se va agregando más patologías alérgicas, ¿no? Como asma, como conjuntivitis o dermatitis también, ¿no? No todo es respiratorio, también a veces tienen dermatitis atópica, urticaria, otros tipos de alergias que se van agregando en el camino. Ujú, atentos. Doctora, tenemos la primera consulta que nos llega a nuestra línea WhatsApp. Recuerda, si tú también tienes dudas, consultas 913-16-2653 es nuestra línea WhatsApp. Dice, buenos días, a mi hijito el médico le recetó amoxicilina y le provocó que la piel se le pusiera roja y mucha comezón en el cuerpo. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Se podría tratar de una alergia, doctora, al medicamento? Podría tratarse. Más aún si el paciente ha recibido anteriormente muchas veces antibióticos, en este caso la amoxicilina, puede ser una alergia a las penicilinas, ¿no? Que pertenece a este grupo de medicamentos. También hay reacciones adversas al medicamento, hay que saber diferenciar y eso se hace de forma individualizada en cada paciente. ¿Y qué hacer en ese caso, doctora? ¿Cómo reemplazamos, por ejemplo, este tipo de medicinas? Solo en una próxima consulta, si tiene alguna otra patología, indicar que ha hecho esa reacción y el médico que le trate en ese entonces tratará de evitar la amoxicilina, ¿no? Es lo único que tenemos que hacer hasta que se pueda hacer un diagnóstico preciso de que sí es alérgica a ese medicamento. Perfecto, es importante, ¿no? Hacerlo saber. ¿Hay algún riesgo, por ejemplo, con estos medicamentos cuando se genera una alergia a ellos? Sí, los medicamentos suelen dar cuadros muy aparatosos, ¿no? Pueden llegar a hacer un shock anafiláctico que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, es muy importante no automedicar a nuestros pequeños.
Perfecto, eso es básico. Papás, y generalmente hacemos eso, ¿verdad, doctora? Sí. Nuestra primera opción es la farmacia o Google, y de acuerdo a lo que nos dijo Google es la farmacia, y ya cuando hemos probado todo recién vamos al médico y no, podemos estar poniendo en riesgo incluso la vida de nuestros hijos al automedicarlos y no saber si es que podrían hacer alguna reacción o no. ¿Cuáles son, por ejemplo, los errores más comunes que usted ve en consulta, doctora, por parte de los papás de repente al momento de tratar a sus hijos? Bueno, vienen pacientes que, digamos, vienen, ¿no? Y dice, mi sobrina tuvo lo mismo que mi hijito y le dieron esto y yo también le di, ¿no? Y se puso peor o reaccionó mal o lo tuvimos que llevar al hospital. Ese es un error bastante frecuente. Otra, que tuvo una infección muy parecida hace unos meses, entonces le di el mismo medicamento y en esa segunda ocasión hace una reacción alérgica. Es lo que debemos evitar, siempre acudir a un profesional médico para que dé un tratamiento oportuno. Así es, atentos con ello. Tenemos la siguiente consulta, nos escribe Carmen de Sachaca, un saludo a toda la gente de Sachaca. Dice, buenos días doctora, tengo mi hijo de 22 años y tomó furoxona para el estómago, pero se le cerró la garganta, no podía respirar bien. ¿Cómo saber a qué medicamentos son alérgicos? Gracias Carmen por escribirnos. En cuanto a la alergia a medicamentos, son pruebas dirigidas, ¿no? Si el paciente tomó furoxona, lo más probable es que haya hecho una reacción alérgica a la furoxona y la debe evitar. Pero si tomó a la vez furoxona con algún otro medicamento, hay que hacer el diagnóstico diferencial, hay que hacer pruebas de alergia para que en otro momento no vuelva a tomar ese medicamento. Eso, no probemos otra vez, ¿no? No, probemos, si ya hubo una reacción, atentos. ¿Qué pasa con la alergia a los alimentos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esas señales de alarma? A veces nuestros hijos refieren algo, ¿no? Algún síntoma, me pica la garganta, se me cierra, siento raro, y nosotros a veces no les hacemos caso, pensamos que es porque no quieren comer. ¿Cuáles son esas señales de alarma que tenemos que estar atentos, doctora? La alergia alimentaria puede dar diversidad de síntomas, entre ellas empezando en la boca, ¿no? Empiezan a presentar picazón, ardor en la boca, en el paladar, hinchazón en la lengua, después pueden presentar dolor abdominal o distensión abdominal. También algunos pacientes presentan ronchas, la urticaria, ¿no? Ronchas, edema en párpados, en labios, casos ya un poco más severos, o el estómago suelto, de pronto se les altera mucho el tránsito intestinal. Entonces hay que ver porque cada paciente, a pesar de tener una alergia alimentaria, cada paciente tiene cierta individualidad y las manifestaciones tienden a ser también diferentes en todos los pacientes. Eso, hay que estar atentos. ¿Cuál sería la primera reacción, por ejemplo, en caso evidenciemos estos síntomas en nuestros hijos? ¿Cómo debemos actuar en casa, doctora? Primero hacer caso a nuestros pequeños, ¿no? Porque a veces un síntoma de alergia alimentaria es simplemente el rechazo del alimento. Hay pequeños que cuando comen y no saben hablar aún, solo rechazan el alimento. Por algo no quiere comer un plátano, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacerle caso y después fijarnos si tiene lesiones en el cuerpo. Si es que es así, hay que llevar a un especialista para que evalúe especialmente el tema del paciente. En los pequeños no está indicada la supresión alimentaria sin tener una prueba confirmatoria, ¿no? Porque ellos necesitan nutrientes para crecer. Entonces hay que hacer el diagnóstico preciso. Perfecto. Es mejor pues acudir, que nos den el diagnóstico. Por ejemplo, si nuestros niños generan algún tipo de alergia por alimentos, ¿esta alergia se va a quedar para toda su vida, doctora, o hay forma de revertirla? Bueno, esa es la buena noticia en cuanto a la alergia en los niños, ¿no? Cuando una alergia alimentaria aparece a temprana edad, lo más probable es que se vaya sola. Más o menos a los 5 o 6 años vuelven a tolerar el alimento. No así en el adulto. Si una alergia alimentaria aparece en la adultez, es probable que se quede ya para toda la vida. Perfecto, doctora. Tenemos la siguiente consulta a través de nuestra línea WhatsApp. Recuerda el número 913-162653. Si tienen dudas, consultas, aquí estamos atentos. Dice, buenos días, doctora. Le hicieron la prueba de alergia a mi hija y le dijeron que es alérgica al gato. Pero nosotros no tenemos gatos, vivimos en Lima y veo que mi hija para estornudando como si fuera alérgica a la humedad, pero no salió eso en el examen. Bueno, hay que ver si es que es una prueba completa la que le han hecho, ¿no? De repente solo han usado unos cuantos alergenos. Se debe hacer un panel completo en cuanto a los alérgenos ambientales. Ahora, pasa en muchos casos que el paciente no tiene gato,
y por ahí un amigo cercano, un familiar tiene gato. El epitelio del gato que genera alergias está en su saliva, en sus pelos, en sus deposiciones, en la orina. Entonces es un alergeno que se puede transportar fácilmente en la ropa de cualquier persona. Entonces si este niño está en contacto, por ejemplo, con un amigo que tiene gatito en su casa, ahí es donde se está sensibilizando y generando molestia. Claro, ¿no? Y llevas los pelitos que son tan fáciles de transportar, estos pelitos de los gatitos. Gracias, doctora, por su respuesta. Vamos con la siguiente consulta. Dice: buenos días, doctora. Mi consulta es la siguiente. Mi niña suele tener en esta temporada de frío la nariz tapada y a veces moquito amarillo, pero no más síntomas. Ello podría ser una alergia porque me indicó el pediatra que podría ser una malformación en la nariz. Maribel Luna nos escribe desde Miraflores. Muchísimas gracias, Maribel. Sí, hay lo que llamamos alergias estacionales, ¿no? La rinitis alérgica estacional que predomina, no solo es de la primavera, a veces es en el invierno, a veces en el verano, depende de la sensibilización del paciente. Y sí, claramente debe ser una alergia porque no le genera más síntomas, por lo que menciona, no hay fiebre, no hay malestar general que nos indique una infección, ¿no? Entonces sí, debe ser una alergia y tiene que hacerse un diagnóstico. Perfecto, doctora, muchas gracias. Vamos con la siguiente consulta. Nos escribe Fabiola, dice: al hijo de mi hermana le sale como unas ampollitas en el dedo que después se le hacen herida. Le dieron cultivate, ¿puede ser? Le sana, pero después al tiempo le vuelve a aparecer. ¿Puede ser un tipo de alergia esta? Sí, sí, puede ser desde un eczema disidrótico que se da a causa de una inflamación de las glándulas sudoríparas, pero también puede ser una dermatitis atópica, ¿no? Generalmente cuando es en un lugar muy localizado, ya sea en las manitos, por ejemplo, puede estar haciendo también una reacción de dermatitis de contacto, ¿no? Si el niño, por ejemplo, agarra un detergente, ¿no? O un perfume, o un limpiador justamente en las manos, hacen ese eczema. Justo hace poco vi un caso de una pequeña que tenía un eczema en las manitos, y bueno, no era de agarrar detergentes ni jabones, pero indagando en la historia se ve que ella agarraba mucho el slime, ¿no? Que muchos niños juegan con él. Que lo adoran. Lo adoran, les encanta. Entonces le retiramos el slime, le hicimos pruebas y bueno, está bastante bien. Hay que ser muy observadores con los pequeños, ¿no? Qué agarran, qué comen, ¿no? Ir indagando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? Recordar que el slime también lo hacen pues con bastantes detergentes y hay una mezcla de un montón de productos que puede estar generando también esto, ¿verdad, doctora? Gracias a todas las personas que nos van escribiendo a nuestra línea WhatsApp 913-162653. Doctora, vamos con las recomendaciones finales para nuestro público. Bueno, las recomendaciones en cuanto a las alergias en niños es que no dejen pasar las alergias desapercibidas porque son cuadros que tienden a empeorar con el tiempo, siguen una marcha alérgica. Hay que darles tratamiento, hay que escuchar a los pequeños porque nos indican cosas y los pequeños no van a mentir acerca de, ¿no? Entonces hay que escucharlos, hacerles caso y llevarles a un especialista si es que es necesario. Perfecto, y precisamente para todas las personas que están ahí en casa, doctora, quieren tener consulta ya personalizada con usted, ¿dónde la podemos ubicar y cómo agendamos las citas? Bueno, nos pueden encontrar en Clínica Aliviari. Me parece que los números van a aparecer en pantalla. Tenemos horarios en toda la semana, en horarios diferentes, así que estaremos gustosos de atenderlos. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Tal cual, ahí en pantalla está el número, la dirección, así es que agenden sus citas, papitos, no normalicemos, no los automediquemos a nuestros pequeños, estemos atentos a esas señales de alarma y vayamos a la consulta, porque los únicos que nos van a decir qué tienen y cómo tratarlos son los especialistas en salud. Doctora, muchísimas gracias, lindo tenerla a usted en este espacio y orientando, por supuesto, a todo nuestro público televidente. Muchas gracias a ti. A usted, doctora. Nos vamos a la pausa comercial, regresamos con mucho más para ti aquí en Nuevo Día Magazine, no te muevas.